Esta casa se construyó como si sus dueños supieran de antemano una cosa. Tenían tiempo, pero no mucho. Tras los altos muros no se ocultaba solo el lujo. Allí se escondían el miedo, la desconfianza y la espera del final. El apellido Beltrán Leiva durante mucho tiempo se pronunciaba en voz baja. No se hablaba de él en público, pero su presencia se sentía en cada barrio donde aparecían casas como esta. He reunido archivos abiertos, investigaciones periodísticas y testimonios para reconstruir la historia de una mansión y de la familia que vivió en ella como en una fortaleza. Una historia de lujo que surgió demasiado rápido y desapareció aún más rápido. Esta casa no fue creada para una vida tranquila. Se convirtió en el último refugio antes del colapso de todo un imperio. Y hoy, cuando las puertas llevan mucho tiempo cerradas, la pregunta principal sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente tras esos muros? ¿Y por qué todo terminó precisamente así? En México hay apellidos que suenan como una advertencia. No como un nombre, sino como una señal. Mejor no saber. Beltrán Leiva es uno de esos apellidos. Su nombre no se pronunciaba en conversaciones en voz alta, pero su influencia se sentía en cada barrio donde aparecían casas cerradas, donde la gente de repente dejaba de hablar de ciertos temas y donde las calles parecían volverse más silenciosas cuando su mundo estaba cerca. A finales de los años 80 y en los 90, cuando el narcotráfico en México se transformó de un negocio oculto en una guerra abierta por el territorio, la familia Beltrán Leiva se convirtió en una de esas que no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a construir su propia estructura de poder. No era una sola persona, ni una sola historia, sino toda una red de influencia que, poco a poco, convertía su vida en un modo de peligro constante y control permanente. No vivían como gente normal. Sus casas no eran simplemente lugares para dormir y descansar. Eran fortalezas creadas para que nadie pudiera entrar sin permiso y para que nadie pudiera descubrir qué ocurría en su interior. Y cuando la gente escuchaba que en algún barrio había aparecido una nueva mansión, no pensaba en riqueza o éxito. Pensaba en que detrás de ella había algo más, y que esa casa era parte de un sistema en el que nadie debía saber demasiado. En 1997-1998, cuando el cartel de Tijuana empezó a perder fuerza y aumentaba la presión de competidores y del Estado, la familia Beltrán Leiva comenzó a reforzar su aislamiento. Sus mansiones se volvían cada vez más cerradas, y su vida cada vez más alejada de la realidad en la que viven las personas comunes. No era lujo por lujo, era lujo para ocultar el miedo. Por eso sus casas se convirtieron en símbolo no de riqueza, sino de un poder que no se puede discutir. Porque dentro de esos muros se decidían asuntos que jamás llegaban a las noticias, y se tomaban decisiones que cambiaban el destino de ciudades enteras. He reunido materiales de archivos abiertos, investigaciones periodísticas y testimonios de personas que, al menos una vez, se enfrentaron a este mundo, para reconstruir la historia de una de esas mansiones. Una historia que no empieza con el lujo, sino con el silencio. Porque cuando una casa se convierte en una fortaleza, significa que dentro hay una razón. Y esa razón suele ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Los hogares de la familia Beltrán Leiva no se parecían a las casas que la gente conoce. No eran mansiones para exhibir riqueza ni para recibir visitas. Eran estructuras pensadas para una sola cosa: sobrevivir. Desde fuera, podían parecer un lujo más en una zona exclusiva. Pero quienes entendían el lenguaje de esos muros sabían que allí no se trataba de comodidad, sino de control. La diferencia no estaba en los materiales, aunque eran caros y elegidos con cuidado. La diferencia estaba en el diseño. Las entradas no eran puertas, eran barreras. Los jardines no eran para pasear, eran zonas de seguridad. Los caminos hacia la casa estaban construidos para que nadie pudiera acercarse sin ser visto, y el interior estaba organizado como si cada habitación fuera una zona de vigilancia. No era una residencia para una familia normal, era una fortaleza. Y una fortaleza no se construye para la vida cotidiana, sino para el miedo. El miedo a los enemigos, el miedo a los traidores, el miedo a que alguien descubriera lo que realmente ocurría detrás de esos muros. Los arquitectos y constructores que trabajaban en esos proyectos no podían hablar libremente. Había reglas. No podían comentar con nadie. No podían llevar documentos a casa. Incluso el personal de mantenimiento debía ser seleccionado con cuidado, porque en ese tipo de casas, la información era tan valiosa como el dinero. Y eso explica por qué los Beltrán Leiva siempre se movían con cautela.
No era solo paranoia, era una estrategia. La casa no era solo un lugar para vivir, era un sistema para protegerse. Cada muro, cada puerta y cada ventana tenía un propósito. Todo estaba diseñado para mantener fuera lo que no debía entrar y para mantener dentro lo que debía permanecer oculto. Al final, esa casa no era una prueba de éxito, sino una señal de que el éxito había traído consigo un peligro que no se podía controlar. Porque cuando una familia construye una casa sin gente, es porque ya no confía en nadie, ni siquiera en sí misma. La riqueza de la familia Beltrán Leiva no era una riqueza normal. No era una riqueza que se mostraba con orgullo en fiestas, en viajes o en fotos. Era una riqueza que se usaba como una barrera. Los objetos caros, las decoraciones ostentosas, los muebles exóticos y las obras de arte no estaban ahí para impresionar a los demás. Estaban ahí para recordar a quienes vivían dentro que el mundo exterior era una amenaza y que todo lo que tenían podía desaparecer en un instante. En esas casas, el lujo no era una forma de felicidad, sino una forma de control. Los espacios estaban diseñados para mantener una imagen de poder, pero también para mantener una distancia. Las habitaciones no eran lugares de descanso, sino estaciones de vigilancia. Los salones eran grandes, pero vacíos de vida. Y la opulencia no se sentía como una recompensa, sino como una carga. Porque cuando la vida está construida sobre el miedo, incluso el lujo se vuelve una forma de prisión. La familia vivía rodeada de objetos caros, pero el valor real no estaba en esos objetos, sino en lo que representaban. Un recordatorio constante de que la fortuna se había conseguido a un precio, y que ese precio aún no había sido pagado por completo. Y aunque todo parecía perfecto desde fuera, dentro de esas paredes existía una tensión que nadie podía ver. Un sentimiento de que en cualquier momento algo podría salir mal. Un ruido en la noche, un teléfono que sonaba, un gesto mal interpretado. En una casa así, incluso la tranquilidad se siente como una amenaza. Al final, el lujo de los Beltrán Leiva no era una celebración del éxito. Era una máscara que ocultaba la verdad. Que detrás de la opulencia había una vida marcada por la desconfianza, la vigilancia y la certeza de que tarde o temprano todo podría derrumbarse. En el mundo de los Beltrán Leiva, la lealtad no era un valor moral, sino una mercancía. No se daba por cariño ni por respeto. Se exigía como una deuda y se cobraba con intereses de sangre. En esa familia, la lealtad no se pedía con palabras. Se imponía con miradas, con silencios, con castigos que nadie contaba en voz alta. Dentro del clan, la lealtad se convirtió en una regla rígida, casi religiosa. Nadie podía traicionar, ni siquiera por un segundo, porque una sola acción equivocada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y en ese entorno, el miedo se transformaba en obediencia automática. No había espacio para dudas, no había espacio para errores, solo había órdenes. Pero la lealtad tenía un precio, y ese precio se pagaba con sacrificios que nadie veía. Amigos desaparecían sin explicación, aliados se convertían en enemigos en cuestión de días, y quienes se atrevían a cuestionar la autoridad pagaban con algo más que dinero. Perdían su libertad, su familia, o incluso su vida. A veces, lo que se sacrificaba no era un cuerpo, sino una reputación, un nombre, un futuro. La casa familiar, que desde afuera parecía un símbolo de poder absoluto, en realidad era una cárcel emocional. Las personas dentro de ella vivían con una constante sensación de vigilancia. No era solo el gobierno, ni los rivales, ni la policía. Era la propia familia. Cada gesto, cada palabra, podía ser interpretado como una amenaza. Cada silencio podía ser un crimen. Y lo peor no era la violencia externa, lo peor era la sospecha interna. Porque en ese mundo, la traición no siempre venía de afuera. A veces venía del propio hermano, del amigo más cercano, o incluso de alguien que se decía leal. Un «te apoyo» podía ocultar un «te observo». Una sonrisa podía ser una trampa. La lealtad de la familia Beltrán Leiva no era una elección, era una condena. Y el verdadero precio de esa lealtad no se pagaba con dinero. Se pagaba con la vida de quienes se atrevieron a creer que podían ser libres. La mansión de los Beltrán Leiva no era solo un lugar donde se vivía. Era un espacio donde los secretos se acumulaban como polvo en los rincones, invisibles pero inevitables.
Cada habitación guardaba una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Y cada puerta cerrada era una promesa de que algo oscuro estaba oculto detrás. No era una casa normal. No era una casa donde la gente entraba y salía con tranquilidad. Era un territorio controlado, vigilado, casi militar. Las cámaras no estaban ahí para proteger, sino para controlar. Las ventanas no eran para mirar el exterior, sino para asegurarse de que nadie mirara hacia adentro. Y los pasillos no eran solo rutas, eran rutas de vigilancia. Dentro, el ambiente siempre estaba cargado. Había una tensión silenciosa que se percibía incluso en el aire. Nadie hablaba demasiado alto, nadie reía sin cuidado. Porque el sonido, incluso el más pequeño, podía convertirse en una señal de debilidad. Y en ese mundo, la debilidad era castigada. La casa también era una fortaleza económica. Los Beltrán Leiva no vivían solo en lujo, vivían en abundancia calculada. Todo estaba planeado para que la riqueza se mantuviera dentro de sus muros. Las puertas blindadas, los sistemas de seguridad, los espacios privados, todo era parte de una arquitectura pensada para proteger algo más que un estilo de vida. Pero lo más peligroso no era la seguridad física. Lo más peligroso era lo que pasaba dentro de esa mansión cuando las puertas se cerraban. Las decisiones que se tomaban allí no solo afectaban a una familia, afectaban a ciudades enteras. Afectaban a vidas que nunca volverían a ser las mismas. Porque en esa casa, el poder no se discutía, se decidía. Y cuando el poder se decide en un lugar así, el mundo exterior solo se entera cuando ya es demasiado tarde. El poder de los Beltrán Leiva no nació por casualidad. No fue un golpe de suerte ni una decisión impulsiva. Fue el resultado de un pacto silencioso, un acuerdo firmado sin tinta, pero con sangre. Un pacto que nadie vio en público, pero que todos conocían en privado. La familia no se hizo grande solo por la violencia. La violencia fue una herramienta, sí, pero no la causa principal. Lo que realmente les dio fuerza fue su habilidad para construir alianzas. Alianzas con quienes podían protegerlos, con quienes podían facilitarles el camino, con quienes podían hacer que la ley se volviera flexible cuando ellos lo necesitaban. Y esas alianzas no se firmaban en oficinas oficiales, se sellaban en lugares como esa mansión, en cenas largas, en reuniones privadas, en conversaciones que nunca eran grabadas. Era un mundo donde la palabra tenía más peso que un contrato, y donde un apretón de manos valía más que un documento. Dentro de la familia, el pacto se entendía como una regla no escrita. Nadie hablaba de ello, pero todos lo respetaban. Era la base de su poder. Era el código que mantenía todo unido. Y la traición a ese pacto no era solo un crimen, era una sentencia. El problema es que un pacto así no puede mantenerse para siempre. Con el tiempo las alianzas se vuelven frágiles, las lealtades se desgastan, y el miedo, que antes era una herramienta, se convierte en un enemigo. Porque cuando el miedo domina, las personas empiezan a actuar de forma irracional. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Dentro de la mansión, algunos ya no confiaban en los otros. Algunos sospechaban que el pacto se estaba rompiendo. Y cuando una familia poderosa empieza a desconfiar de sí misma, el final deja de ser una posibilidad lejana. Se vuelve inevitable. En una familia como la de los Beltrán Leiva, el enemigo más peligroso no era el gobierno, ni los rivales, ni la prensa. El enemigo más peligroso estaba dentro. Porque cuando el poder se concentra en una sola familia, la ambición crece como una enfermedad silenciosa. El primer golpe interno no fue una guerra abierta, sino una grieta que se abrió lentamente. Una discusión que comenzó como una diferencia de opinión, pero que pronto se convirtió en una amenaza. Una disputa por control, por territorio, por decisiones que ya no se tomaban en conjunto. Las decisiones en esa casa no eran como en una familia normal. No se hablaba de qué queremos, se hablaba de qué necesitamos. Y cuando uno de los miembros empezaba a creer que necesitaba más, la tensión crecía. La lealtad se convertía en una carga, y la carga en resentimiento. En esa mansión, el silencio se volvió más pesado. Las conversaciones se acortaron, las miradas se hicieron más frías, y la paranoia empezó a instalarse. Porque cuando una familia vive en un mundo donde la traición puede costar la vida, la sospecha se vuelve una forma de sobrevivir. El primer golpe interno fue la señal de que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de mantener el poder fuera de la casa, se trataba de mantenerlo dentro, y eso era mucho más difícil. Porque una familia puede controlar el exterior,
pero no puede controlar lo que sus propios miembros están dispuestos a hacer por el poder. Y cuando ese deseo se vuelve más fuerte que el miedo, la tragedia deja de ser una posibilidad. Se vuelve un destino. La familia Beltrán Leiva no era una sola entidad, sino un conjunto de voluntades. Y como cualquier estructura basada en el poder, no era estable. No porque fuera débil, sino porque estaba construida sobre una base de miedo, ambición y secretos. En algún momento esa estructura debía romperse. La grieta comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible. No fue una discusión pública ni una pelea abierta, fue un cambio en el comportamiento. Un gesto que antes se consideraba normal, ahora se veía como una amenaza. Una decisión que antes se tomaba en conjunto, ahora se discutía en privado. Una reunión que antes era familiar, ahora era un consejo de guerra. La mansión, que antes se sentía como un símbolo de unidad y poder, empezó a convertirse en un campo minado emocional. Los pasillos se llenaron de miradas calculadoras, las conversaciones se volvieron cortas y frías, y la paranoia, que siempre había existido, se transformó en algo más profundo, la certeza de que en cualquier momento podía ocurrir algo irreversible. El primer signo de la grieta fue una disputa por el control de los recursos. No se trataba solo de dinero, se trataba de influencia, de rutas, de decisiones que afectaban a cientos de personas. En el mundo del narcotráfico, el poder no se mide en billetes, sino en control, y el control se convierte en la única moneda real. Uno de los hermanos comenzó a tomar decisiones sin consultar al resto. Pequeñas decisiones al principio, pero con consecuencias enormes. Eso rompió la cadena de mando, y en una familia así, romper la cadena de mando es equivalente a declarar una guerra silenciosa. Porque el poder se siente amenazado cuando alguien decide actuar por su cuenta. La reacción no se hizo esperar. La respuesta fue calculada, fría, como si se tratara de un movimiento en un tablero de ajedrez. Pero en el ajedrez, las piezas no mueren. En ese mundo, sí. Y la primera víctima no fue un rival externo, fue alguien del propio círculo. La violencia interna no se manifestó como una explosión inmediata. Se manifestó como advertencias, como mensajes indirectos, como castigos silenciosos. Un accidente que parecía casual. Una desaparición que se justificaba con una excusa. Un golpe que se presentaba como una advertencia. Pero cuando la familia comenzó a perder el control de sus propios miembros, el conflicto dejó de ser algo interno y se convirtió en una guerra que amenazaba con expandirse fuera de la casa. Porque en ese mundo, la violencia no se queda en un lugar, se contagia, se expande y termina tocando a quienes no tienen nada que ver. La grieta se volvió guerra cuando el miedo dejó de ser una herramienta y se convirtió en una fuerza que dominaba la vida diaria. La lealtad, que antes era el pegamento del clan, empezó a romperse. Las alianzas se volvieron frágiles, los acuerdos se rompieron, y lo que antes se resolvía en privado, ahora se resolvía con sangre. En ese punto, la mansión dejó de ser un refugio, se convirtió en una trampa, un lugar donde cada paso podía ser el último, un lugar donde nadie estaba seguro, ni siquiera aquellos que creían tener todo el poder. Y en ese momento, la familia Beltrán Leiva comprendió algo que ya era inevitable. El verdadero enemigo no era el exterior. El verdadero enemigo era la propia ambición. Porque cuando el poder se vuelve una droga, la familia se convierte en un campo de batalla. Y la guerra, tarde o temprano, devora incluso a quienes la iniciaron. Cuando la grieta se convirtió en guerra, la traición dejó de ser una posibilidad y se volvió una certeza. En la familia Beltrán Leiva, la traición no era un acto aislado, sino una moneda de cambio. Y cuando alguien la usaba, el costo no era solo personal, era histórico. La traición, en ese mundo, no se entendía como una simple deslealtad, se entendía como una estrategia, un movimiento calculado para ganar poder, para protegerse o para sobrevivir. Porque cuando la vida se vuelve una batalla constante, el concepto de familia pierde su significado. Se vuelve una palabra que ya no sirve para proteger. La primera traición real no fue un disparo, fue una decisión. Una decisión que cambió el equilibrio de poder dentro del clan. Una decisión que mostró que incluso los vínculos más fuertes podían romperse si la ambición lo exigía. Y cuando la traición se hizo evidente, el castigo no tardó en llegar. Porque en ese mundo, la traición no se perdona, se paga. Se paga con dolor, con miedo, con destrucción. La respuesta fue brutal, pero también precisa. Como si alguien hubiera planeado todo con anticipación. Los castigos no siempre eran visibles.
a veces eran silenciosos. Un accidente que parecía casual. Un encuentro que se volvió mortal. Una desaparición que nadie explicó. En ese mundo, las personas no morían por casualidad. Morían porque alguien decidió que debían morir. Y cuando una traición se vuelve pública, el efecto no se limita a la familia. Se extiende a quienes los rodean, a los aliados, a los socios, a los rivales. Porque la traición cambia la forma en que todos ven el poder. Hace que la gente dude. Hace que la gente piense que el control ya no es absoluto. La traición también cambia la psicología del grupo. La paranoia se vuelve constante. Las reuniones se vuelven peligrosas. Los mensajes se vuelven fríos y calculados. La confianza desaparece. Y sin confianza, la familia se convierte en un conjunto de individuos separados por miedo. En ese punto, la mansión dejó de ser un símbolo de riqueza. Se convirtió en un símbolo de guerra. Un lugar donde cada sombra podía esconder una amenaza. Un lugar donde el pasado se mezclaba con el presente y donde el futuro parecía imposible. Y cuando el precio de la traición se vuelve demasiado alto, la única pregunta que queda es una: ¿quién será el siguiente? Porque en una familia donde la traición se paga con sangre, nadie está seguro. Ni siquiera aquellos que creen tener el poder absoluto. El poder tiene una cualidad extraña. Parece eterno hasta que deja de serlo. Para la familia Beltrán Leiva, ese verano se sintió como el último instante en que la impunidad aún podía sostenerse sin grietas visibles. Era un verano de excesos, de apariencias, de lujo, pero también era un verano en el que el mundo empezaba a cambiar alrededor de ellos. La mansión seguía siendo el epicentro de su imperio, pero ya no era el mismo lugar. Las paredes seguían mostrando riqueza, pero también reflejaban desgaste. No era solo el desgaste físico de la casa, sino el desgaste de un sistema que se estaba agotando. El miedo, que antes era la herramienta más poderosa, comenzaba a volverse insuficiente. Ese verano, la familia se mostraba más unida que nunca en público. Las fiestas, las reuniones y los viajes eran una forma de demostrar que todo seguía bajo control. Pero detrás de esa fachada, la tensión crecía. Las decisiones se tomaban con cautela, como si todos supieran que cualquier error podría ser el último. La impunidad, que antes era una certeza, empezó a sentirse como una ilusión. Porque el mundo no era el mismo. Los rivales ya no eran los mismos. Los aliados ya no eran los mismos. Y la autoridad, aunque lenta, comenzaba a actuar de formas más audaces. La sensación de estar siendo observados se volvió constante. La paranoia ya no era un estado mental, sino una condición real. Cada llamada, cada visita, cada reunión se convertía en un riesgo. Y cuando el riesgo se vuelve constante, incluso los más poderosos empiezan a dudar. Pero lo más importante de ese verano no fue el miedo externo, fue el cambio interno. Porque en una familia como esa, cuando el poder empieza a temblar, las personas empiezan a buscar formas de salvarse. Algunos decidieron protegerse a sí mismos, otros decidieron atacar primero, y otros simplemente comenzaron a prepararse para lo inevitable. En ese verano, la familia Beltrán Leiva entendió algo que nunca antes habían admitido. La impunidad no era un derecho, era un privilegio que podía terminar. Y cuando un privilegio se acaba, el mundo cambia. Cuando la impunidad se rompe, la violencia deja de ser un arma y se convierte en una reacción. Esa fue la última vez que la familia se sintió realmente invencible, porque después de ese verano, el mundo ya no les pertenecía. Cuando la impunidad comienza a temblar, el miedo deja de ser un arma y se convierte en un reflejo. La familia Beltrán Leiva ya no estaba viviendo, sino sobreviviendo. Cada día era una prueba, cada noche una decisión. En ese punto, la mansión dejó de ser un refugio, se convirtió en una trampa. Porque en un lugar donde el peligro siempre está cerca, el hogar deja de ser un lugar de descanso. Se vuelve un lugar de vigilancia constante, de movimientos calculados y de silencios que pesan más que cualquier grito. La caída no llegó de manera abrupta, no fue una explosión ni un ataque inesperado. Fue una serie de pequeñas grietas que, con el tiempo, se convirtieron en una ruptura. La familia no cayó por una sola acción. Cayó porque el sistema que la sostenía se desmoronó desde dentro. Los aliados comenzaron a desaparecer, algunos por decisiones propias, otros por presión externa. Los contactos dejaron de responder. Las rutas se volvieron más peligrosas. Y lo que antes era un imperio,
Poco a poco se volvió un edificio que se sostenía solo por la fuerza de la costumbre. La paranoia se volvió más intensa. La familia ya no confiaba en nadie, ni siquiera en aquellos que habían demostrado lealtad durante años. Porque en ese mundo, la lealtad no era algo que se podía demostrar una vez. Era algo que se debía reafirmar cada día. Y en medio de esa tensión, surgieron decisiones que cambiaron todo. Decisiones que parecían pequeñas, pero que en realidad eran puntos de no retorno. Una llamada, una reunión, un movimiento de dinero, un cambio de ruta. Cada una de esas acciones era una pieza más en un rompecabezas que nadie quería resolver. La familia Beltrán Leiva ya no era una familia unida. Era un grupo de individuos que compartían un mismo destino, pero no una misma visión. Cada uno veía el final desde un ángulo diferente. Algunos buscaban escapar, otros buscaban pelear, y otros simplemente intentaban entender qué había salido mal. Pero el final, aunque cercano, todavía no había llegado. Porque la caída no es un evento, es un proceso. Y en ese proceso aún quedaba una última pieza que nadie esperaba. La sombra que parecía estar desapareciendo, en realidad se estaba moviendo. Y cuando se moviera, todo cambiaría. El final de la historia de los Beltrán Leiva no llegó como una explosión. No fue un golpe espectacular ni una escena cinematográfica. Llegó como llega lo inevitable cuando el mundo se cansa de sostener una mentira, con un silencio pesado, con un vacío que no se puede llenar, con la sensación de que todo lo que parecía eterno, en realidad siempre fue frágil. Durante años, la familia construyó un imperio con dinero, miedo y sangre. Pero el miedo, al igual que el poder, no es algo que se pueda mantener para siempre. El miedo se desgasta, se vuelve rutina, se vuelve costumbre. Y cuando el miedo se vuelve costumbre, deja de funcionar. Porque la gente se acostumbra a vivir con él, y entonces empieza a buscar formas de romperlo. Ese fue el primer signo de la caída. La certeza de que nada podía detenerlos comenzó a desvanecerse. Los enemigos dejaron de ser solo rivales y se convirtieron en una realidad tangible. La policía ya no era un rumor, ni un obstáculo distante. Era una presencia que se acercaba con pasos firmes, como si por fin hubiera entendido que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de imponer la ley. Pero la amenaza más peligrosa no vino desde afuera, vino desde dentro. Porque cuando una familia vive en un mundo donde la lealtad se compra con miedo, la lealtad termina por romperse. Y una vez que la traición entra en la casa, no hay vuelta atrás. Los miembros empezaron a desconfiar de los propios hermanos. Los aliados empezaron a desconfiar de los aliados. Los secretos dejaron de ser secretos. Se convirtieron en piezas que podían usarse como armas. La mansión dejó de ser un símbolo de triunfo y se convirtió en un símbolo de derrota. Los pasillos que antes resonaban con música, risas y decisiones de poder, comenzaron a resonar con pasos silenciosos, susurros y puertas cerradas. Nadie quería ser el primero en hablar. Nadie quería ser el primero en equivocarse. Porque en ese mundo, un error no se perdonaba, se pagaba. Y entonces, el imperio empezó a deshacerse con una precisión aterradora. No fue un colapso dramático, sino una caída calculada, como si cada pieza estuviera siendo retirada una por una. Las rutas se cerraron, los contactos desaparecieron, los aliados se volvieron sospechosos. El dinero dejó de fluir con la misma facilidad, y lo que antes parecía una red impenetrable, se volvió una telaraña frágil, llena de agujeros. La familia intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Porque el problema no era solo externo, el problema era que la propia estructura se estaba pudriendo. La ambición que los había hecho grandes se volvió en su contra. La misma violencia que los protegía, ahora los perseguía. Y la paranoia que antes les servía como defensa, se volvió una prisión. El fin no llegó con una batalla final. Llegó con decisiones equivocadas, con alianzas rotas, con miedo acumulado. Llegó con la sensación de que el mundo se había dado cuenta de lo que todos sabían en secreto. Que el poder de los Beltrán Leiva no era invencible. Que la familia no era un monstruo eterno. Que eran humanos. Y los humanos siempre tienen un límite. Y cuando ese límite se rompe, lo único que queda es la verdad. La verdad de que detrás de la mansión y la riqueza había miedo. Miedo que se había convertido en violencia, y violencia que se había convertido en una forma de vida. La verdad de que la riqueza no era una bendición,
sino una maldición que los había atrapado. Al final, la familia se quedó sin un lugar real donde esconderse. La mansión ya no era un refugio, sino una prisión, y la impunidad que antes los protegía se desvaneció como humo. Los nombres que antes causaban terror dejaron de ser leyendas, se convirtieron en historias del pasado, en advertencias, en una prueba de que incluso el poder más grande puede caer. El final no fue solo el fin de una familia poderosa, fue el fin de una era en la que el miedo dominaba la vida de millones, una era en la que la violencia era una forma de gobierno, una era en la que una mansión podía simbolizar el control absoluto. Y ahora, cuando todo terminó, la pregunta que queda es una sola. ¿Vale la pena construir un imperio sobre la sangre de otros si al final todo se desmorona y lo único que queda es el silencio? Porque en la historia de los Beltrán Leiva, la respuesta es clara. El poder no se mantiene para siempre. Y la impunidad siempre termina pagando su precio. La sombra se fue, pero el recuerdo quedó. Y el recuerdo es lo único que, al final, puede hablar por los que ya no pueden hacerlo. Con ustedes fue Leyendas de Concreto. Si te gustó esta historia, suscríbete para no perderte las siguientes. Nos vemos en la próxima.